Qué gusto, qué satisfacción tenerles nuevamente con nosotros esta mañana. Cuando estamos iniciando nuestras actividades productivas, les enviamos un saludo cordial desde la capital de la República. Este día se van a celebrar algunas manifestaciones, tal cual se ha anunciado por parte de la dirigencia sindical ecuatoriana, protestas y movilizaciones a nivel nacional para seguir planteando rectificaciones por parte del gobierno en lo que hace relación precisamente a las conquistas sociales de los trabajadores. Para hablarles de este tema y que nos dé mayor información respecto de lo que ocurrirá en las próximas horas, está con nosotros nada más ni nada menos que el presidente del Frente Popular, don Nelson Erazo. Muchísimas gracias, Nelson, por venir. Hoy es miércoles y queremos saber qué va a pasar en las próximas horas cuando ustedes han convocado a estas movilizaciones a nivel nacional. Bueno, un gusto y muy buenos días. Efectivamente, las diferentes organizaciones que conformamos el Frente Popular, al igual que quienes estamos alrededor del Colectivo Nacional de Dirección, decidimos retomar la movilización para enfrentar no solamente el tema de las enmiendas constitucionales, sino para enfrentar la crisis económica que hoy vive el país. Crisis económica que ha sido negada por el presidente de la República, quien señala de que aquí en el país todo está normal, que lo que entramos es simplemente en una etapa de recesión, pero que sin embargo ya empiezan a mostrarse las primeras secuelas de la crisis económica. Son más de 2.000 trabajadores que en estos últimos 15 días han sido despedidos en el sector de las empresas privadas, en el caso de Maresa, de Pinturas Cóndor, de Tía, Banco del Pichincha, trabajadores de Botar, los obreros de las textiles de Ecuador, textiles de Quinoxial, Colchones Paraíso, lo que está ocurriendo con los compañeros de EDESA, demuestran en los hechos que esta crisis económica va a ser descargada en los hombros de los trabajadores como consecuencia de los acuerdos de la alianza público-privado, que tiene el compromiso de que los empresarios sigan, ¿no es cierto?, siendo beneficiados de la crisis, mientras los trabajadores sigan siendo despojados ahora incluso de los ingresos que tenían a sus salarios como tal. Esto en el sector privado, y en el sector público, ¿qué está pasando? Bueno, en el sector público, el presidente de la República nuevamente haciendo gala de su verdadera condición de mentiroso. Nuevamente se evidencia toda la política de despidos que se viene implementando. El señor Correa decía, por ejemplo, de que no habrían despidos en el sector público, pero hace 15 días atrás ya se dieron los despidos de más de 300 trabajadores de Petroecuador. Si vemos hace meses atrás hubieron más de 600 trabajadores de Petroamazonas. En el caso de las instituciones de los diferentes ministerios han empezado a salir trabajadores en el caso del Ministerio de Bienestar Social. Lo que quiere decir en los hechos de que la política agresiva de despidos de los trabajadores se irá efectuando como consecuencia de resolver la preforma presupuestaria, ¿no es cierto?, pero resolver también la crisis económica. El presidente de la República, por ejemplo, establece dentro de su proforma presupuestaria el tema del congelamiento de sueldos y salarios para el sector público. Se establece la reducción de algunos subsidios, como en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, en donde se reduce de cerca de 1.200 millones a cerca de 1.100 millones. Se establece el tema de la reducción también en los beneficiarios del bono de desarrollo humano de cerca de 1.200.000 a 800.000 beneficiarios, lo que quiere decir en los hechos que lo que se va a hacer es reducir los subsidios para la gente más necesitada, para los subsidios en el sector social, mientras para los empresarios se les está permitiendo, por ejemplo, entrar en el tema de la evasión del pago de los intereses que se dio en el caso de el tema del SRI, pero también ahora los acuerdos que tienen para que las multas que tenían por no haber el hecho de afiliarles a los trabajadores a la seguridad social, hoy también se les pretende perdonar. Por lo tanto, esto demuestra de que el gobierno nacional continuará gobernando para la derecha, para los grandes empresarios, mientras se despoja de sus legítimos derechos a los trabajadores y los pueblos. Es evidente, de acuerdo a lo que se colige de las declaraciones que esta mañana nos está dando el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, que hay un impacto directo para los trabajadores ecuatorianos. Pero hablando de las enmiendas, también una pregunta que cabe es, el gobierno lo que está pretendiendo es que a los servidores públicos ya sacarles de la órbita, a los obreros que trabajan en el sector público, sacarles de la órbita del Código del Trabajo para ponerles dentro de la Ley de Servicio Público.
Entonces, esto, de acuerdo a los dirigentes de los trabajadores, han mencionado que es quitarle y restarle derechos a los trabajadores ecuatorianos. ¿Usted cree que se va a aprobar esa enmienda? A ver, siempre ha sido el sueño de los gobiernos de derecha eliminar los derechos de los trabajadores. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del gobierno de Rodrigo Borja, despojó de los derechos de los trabajadores principalmente cuando el movimiento era más fuerte en el sector privado. Con la ley 133 buscó atentar contra este derecho. Hoy el gobierno del señor Correa, frente al hecho de que los trabajadores del sector público son los que han enfrentado el tema del neoliberalismo, que enfrentamos la no privatización de las áreas estratégicas, que fuimos los que impulsamos la salida de la OXI. Hoy lo que hace el gobierno nacional, sabiendo que la fuerza principal del movimiento social organizado desde el lado de los trabajadores es el sector público, pretende eliminar este derecho. Y se les ofrece a algunos trabajadores quienes cayeron en el juego del gobierno el hecho de señalar de que se iban a eliminar, ¿no es cierto?, estos derechos con las enmiendas, pero que nos daban la posibilidad de que los derechos a la contratación colectiva y el derecho a la organización sean plasmados dentro de la LOCEP. Sin embargo, si ustedes escuchan cuál es el discurso del mismo ministro de Trabajo, establece que la contratación colectiva quedaría en base a los parámetros que el gobierno sea el que imponga dichos incrementos. Pero por otro lado también no se garantiza para todos los trabajadores, sino que se dice solamente para quienes ya venían gozando de este derecho. Y la pelea de los trabajadores en general no es por el derecho que tenemos los actuales obreros o los actuales trabajadores, sino que va en general en defensa de los trabajadores, ¿no es cierto?, tanto los que están hoy vigentes como los que pueden venir luego. Y en ese sentido es que nosotros también en estas movilizaciones vamos a luchar en contra de las enmiendas constitucionales, porque estas lo que pretenden es seguir afectando los derechos humanos, los derechos constitucionales, los derechos políticos, pero los derechos sociales en particular. No nos olvidemos que es el presidente de la República quien señaló de que en muchos de los aspectos de la Constitución él fue engañado. Él simplemente no conocía de los verdaderos alcances de los derechos constitucionales que teníamos, como el derecho a la resistencia, en donde el presidente de la República dice que no es el derecho de los pueblos a resistir frente a los malos gobiernos, sino más bien el derecho de su partido político a resistir la lucha del pueblo ecuatoriano. Respecto de este tema de las enmiendas constitucionales, nosotros hemos visto que el denominado Parlamento de los Trabajadores, me parece que se llama, liderado por gente que no está dentro de la central de organización, no está dentro del Frente Unitario de Trabajadores, es el Parlamento Laboral, ¿no? Ellos son parte de la organización que incluye, en este caso, los trabajadores independientes, o cómo funcionan, porque ellos están negociando con la Comisión de Asuntos Laborales y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional. Ellos sí participan, pero ustedes no. Llámese Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, las CEOLs del Frente Popular, no están participando en estas deliberaciones, pero estas organizaciones sindicales sí lo están haciendo y están hablando a nombre de los trabajadores. ¿Cuál es la información que tiene que tener la gente respecto de esto? Bueno, fíjese usted, quienes conforman el Parlamento Laboral, al igual que la CUT, establecían que no era necesario la movilización para defender los derechos laborales. Cayeron en el juego de la Asamblea Legislativa de señalar de que era el momento de ir a un diálogo social para resolver los verdaderos problemas. Es más, la Comisión de los Derechos Laborales les había ofrecido el hecho de que las enmiendas que tienen que ver a la libre organización y a la libre contratación colectiva en el sector público serían desechadas. Luego de eso, los mismos asambleístas de Alianza País les dijeron que eso no puede modificarse y que la solución era poner una transitoria y pasar estos derechos a la LOCEP. Sin embargo, el día de hoy, al igual que en días anteriores, trabajadores de la salud, trabajadores petroleros, trabajadores eléctricos, que han sido manipulados por estos dirigentes que están ligados a Alianza País. Exacto, eso le iba a preguntar, ¿son aliados al gobierno? Bueno, usted puede ver el representante, por ejemplo, de la CUT, es incluso asambleísta de Alianza País, el señor Solórzano. Yeah. Por lo tanto, quien funge de dirigente de los trabajadores, lo que está haciendo es simplemente engañándole a su sector, en el sector eléctrico, ¿no es cierto?, para ponerle al servicio del gobierno nacional. Pero la base sindical,
la base de los trabajadores, tienen la preocupación de qué es lo que va a pasar con ellos. Es decir, el Frente Unitario de Trabajadores no está en estos diálogos. El Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el conjunto de organizaciones que conformamos el Colectivo Nacional de Dirección, no hemos participado del diálogo que se da al interior de las fuerzas del gobierno Es decir, nacional. cuando se saca esta información de que el Parlamento Laboral está de acuerdo con este planteamiento de Alianza País, quizás la gente se confunde, ¿no? Y cree que son ustedes los que están negociando con, en este caso, con el gobierno, con la Comisión de lo Laboral y Social de la La legislatura. gente tiene claro cuál ha sido la posición de las centrales sindicales organizadas en el FUT, cuál es la posición del Frente Popular, que es la de defender los derechos de los trabajadores, de los sectores sociales, y cuál ha sido la posición de estos sectores que le han hecho el juego al gobierno nacional. Y en ese sentido no hay confusión, porque desde nuestro punto de vista está claro que la única forma de mantener nuestros derechos es con la movilización, con la acción en las calles del país, mientras los otros creen que en base al acuerdo, a la componenda, pueden resolver estos problemas. E incluso se han dado cuenta en estos últimos días que pueden ser engañados. Tanto es así que el mismo Parlamento Laboral lo que ha señalado es que si se pretende eliminar esos derechos, ellos también estarían movilizados en los próximos días. Lo que demuestra de que ellos nunca tuvieron un horizonte claro, ellos nunca estuvieron preveyendo lo que puede ocurrir y peor todavía, no estuvieron en la condición de resolver la defensa de los derechos de los trabajadores, sino más bien le estuvieron haciendo el juego al correísmo. Pues muchísimas gracias. Esta mañana ha estado con nosotros aquí en Ecotel Televisión el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, don Nelson Erazo. Muchísimas gracias, mi querido Nelson, por venir esta mañana. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, a lo largo de este día estaremos informando respecto de las movilizaciones que han sido convocadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.